Están todos y todas. Esta tarde tenemos algo diferente, la misma clase de filosofía que tradicionalmente en este semestre hemos desarrollado todos los martes a las 4 de la tarde. Estamos aquí en el aula inteligente, se llama aula inteligente, ¿verdad? La tecnología nos ha llevado a asignarle cualidades a las cosas que son de los propios seres humanos, porque inteligente en el mundo de los seres vivos solamente es el hombre. Pero estamos diciendo que hay teléfono inteligente, que hay aula inteligente, que hay incluso hasta paisajes inteligentes. Pero tenemos que establecer la diferencia entre una cosa y otra. Se le está asignando el calificativo de inteligente a las cosas en forma de analogía. En filosofía eso se llama analogía. ¿Verdad? Cuando usted dice que su novia es una flor, es porque usted está asignándole a su novia una facultad que no posee, pero en forma de analogía con lo que es la flor, está dándole la categoría. Yo, profesor José Rosario Jiménez, los martes tradicionalmente tenemos una participación en esta aula con la finalidad de, como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en representación de la Escuela de Filosofía, estoy tratando de realizar actividad que vaya en pos de la filosofía, de la Escuela de Filosofía. En este momento, la Escuela de Filosofía se propone popularizar la filosofía de modo que sea más participativa a nivel nacional. Y hay varios programas en la Escuela de Filosofía, hoy día representada por nuestro amigo Eulogio Silverio, el director de nuestra escuela. Y a todos los profesores de filosofía, felicitarles por su buen aporte que están haciendo. Pues yo estoy por montarme en el tren de los aportes, que aunque no me pagan por esos aportes, pero en interés de que la filosofía represente una columna en el conocimiento y en el análisis y la interpretación a nivel de lo que es la República Dominicana, también pues debo aportar para que esta materia y esta carrera vayan hacia adelante. Hay profesores aportando. El maestro William Mejía Chala, que está en un programa que se llama Filosofía y Vida. A través de ese programa, él lleva diferentes tipos de contenidos. También tenemos el profesor Alejandro Arbelo, que está llevando a cabo una actividad que se llama Archivo de la Voz, donde un desfile, una playa de profesores de la escuela, él le hace entrevista y lo lleva a las redes, y eso está haciendo un gran aporte también. El profesor José Tavares desde Santiago, quien fue director del recinto de Santiago, también tiene una cápsula filosófica que él escribe tradicionalmente en las redes también. Y también pues, hay varios aportes, por ejemplo, el maestro Miguel Ángel Poirier en Santiago también, aportando a través del montaje de algunos diplomados y maestrías en lo que es la epistemología, que son áreas de filosofía. En el día de hoy, yo me propongo, en esta brevísima exposición, y luego una pregunta o varias preguntas que pueden surgir entre ustedes, también las podemos debatir. Yo me propongo en este día explicar un poquito sobre el esquema de cómo estudiar una historia de la filosofía a partir de la filosofía
como el desarrollo del pensamiento. Hablar de historia y filosofía es hablar del desarrollo del pensamiento, cómo ha venido cambiando el hombre a través del tiempo. Cuando cambia el hombre, cambia el pensamiento, y los filósofos de cada época son los que plasman el pensamiento de la época, así como los filósofos de un país plasman el pensamiento de ese país. Por ejemplo, usted puede decir pensamiento de los filósofos medievales, pensamiento de los filósofos del Renacimiento, el pensamiento de los filósofos antiguos, el pensamiento de los filósofos contemporáneos. ¿Cómo usted utiliza el término el pensamiento de un filósofo, o de un grupo de filósofos, de una escuela, o de un país? Pues precisamente refiriéndose a los representativos de cada época en el ámbito intelectual. Porque si usted va a estudiar historia dominicana, usted va a estudiar lo que los grandes historiadores han hecho. Así, en la historia de la filosofía, lo que vamos a ver es cómo los grandes filósofos han expresado la realidad en las diferentes épocas de la historia. Bien, en un esquema que yo propongo para estudiar la historia de la filosofía, que como ustedes saben, en el libro Curso de Filosofía, Generalidades de Historia, en su capítulo 6, es donde se encuentra desarrollado por lo menos la primera época de la historia de la filosofía. Y aquí mismo les aclaro que cualquier trabajo que ustedes vayan a hacer dentro de la asignatura, ustedes se van a referir solamente al capítulo 6, porque ahí desarrollamos lo que es la edad antigua de la filosofía. Cuando vayan a hacer un trabajo, ustedes van a utilizar el capítulo 6, no me vayan a otro lugar. Como habíamos dicho, de que en la historia de la filosofía, en el capítulo 2, se plasma un esquema, pero yo he tratado de resumir y abreviarle a ustedes el trabajo, para que ustedes solamente hagan el esquema, el mapa conceptual sobre el capítulo 6. No se me salgan de ahí. Entonces, en el capítulo 6 tratamos 3 temas. El tema 1, estamos refiriéndonos a que el origen de la filosofía puede verse en 3 concepciones, 3 aspectos distintos. Todo tiene su historia. La historia del hombre, la historia de la música, la historia de la metafísica, la historia del baile, ¿verdad? La historia de la biología, la historia de la historia. Pues la filosofía también tiene su historia. La mayoría de autores en el área histórica han planteado que el pensamiento de la filosofía, pensamiento filosófico como actitud del hombre para cuestionar, admirarse, asombrarse de la realidad, eso surgió en Grecia. Yo he escrito estas 3 aclaraciones sin entrar en contradicción con los historiadores de la filosofía. Estoy aclarando que la filosofía tuvo un origen natural. En ese origen natural que también se plantea el asunto del pensamiento, tendríamos que decir que la filosofía surge con el pensamiento. ¿Y cuándo surge el pensamiento? Surge con el hombre, como ser pensante. El pensamiento como acción. Porque como facultad sabemos que el pensamiento es una facultad del ser humano, que viene desde la creación, si es por creación, o desde la evolución, si es por evolución. Tenemos esas 2 teorías sobre el origen del hombre. Y podríamos en ambas teorías
ver que el pensamiento surge en un ser que no era hombre, que no era ser humano. En el caso de la creación, nosotros sabemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo cual quiere decir que el hombre tenía la facultad, pero la gracia de Dios le cubría y no había ningún tipo de pecado. Sabemos que el pensamiento surgió cuando se preguntó el hombre si era verdad lo que Dios le decía. ¿Será esto verdad? Claro, por la influencia de otro ser que vino a contradecir lo que Dios había dejado dicho y le dijo, pero ustedes no saben, ustedes son tontos. Ustedes no saben que Dios les dijo eso, porque si ustedes emplean y buscan el conocimiento, pueden ser dioses, pueden ser como Él. Y le planteó esa imagen a Eva, la primera, ¿verdad? Y Eva, inquieta por saber, busca desobedecer, porque el filósofo tiene que desobedecer para buscar la verdad. Lo primero que el filósofo tiene que desobedecer es la realidad, porque la realidad no siempre es lo que se me presenta, y me presenta a veces lo que realmente no es. Entonces, cuando el hombre representado por Adán y Eva se dio cuenta que necesitaba saber, pues curioseó, utilizó la curiosidad para descubrir si era verdad, porque el filósofo es el que busca ¿qué? La verdad, pero a través de ¿qué? El pensamiento. Entonces diríamos que ahí, desde el punto de vista creacionista, surgió la filosofía como una actitud natural. Es decir, la filosofía surge con el hombre. Si es por evolución, pues sabemos también que algo que no era hombre se convirtió en hombre. ¿Cuándo? Cuando se desarrolla el ser intelectual de buscar una respuesta a las situaciones de la vida, a la situación de la vivienda, a la situación de la alimentación, a la situación de la necesidad, de la enfermedad, ¿verdad? Todos esos fenómenos impulsaron al hombre a buscar la verdad simplemente desde el punto de vista de la observación y la razón. O sea que de forma natural todos podemos ser filósofos. Solamente basta con desarrollar la capacidad de cuestionar, de indagar, de preocuparse por saber, interesarse por buscar el conocimiento. Esas son las actitudes filosóficas naturales en el ser humano, ¿verdad? También vino otro instante o otro método de buscar la verdad, el método religioso. Yo interpreto en el texto que al hombre ser lanzado por su Dios para que se la busque por sí mismo, porque ya no iba a depender de la gracia divina, tenía que buscársela. En otras palabras, tienen que trabajar para buscar el pan. Tienen que fajarse. La mujer va a tener que sufrir los dolores de parir. Son cuestiones que están plasmadas. Pero desde el punto de vista religioso, ya no es la necesidad de saber, sino que al hombre verse sin Dios, entonces viene la necesidad de un Dios. El hombre siempre necesita de un absoluto, de un ser que le dé respuesta a lo que él no puede dar respuesta. Óigame, eso es interesante. Una interpretación tremenda desde el punto de vista de la filosofía es que en algún momento el hombre, no sabemos cuándo, como tampoco sabemos cuándo fue lo natural, solamente decimos que Dios creó al hombre, pero no sabemos cuándo fue.
Pero desde el punto de vista religioso, en algún momento el hombre se da cuenta, pero necesitamos de nuestro Dios. Necesitamos de un Dios. Pero ¿qué pasa? Que en vez del hombre buscar el Dios que lo había creado, a quien le desobedeció y pedirle perdón, inventó los dioses. Y ahí viene el politeísmo antiguo. ¿Ustedes saben lo que es politeísmo? La creación de dioses por parte del hombre. El Dios de la lluvia, Dios del cielo, Dios del mar, Dios del árbol, Dios de la tierra. Son dioses creados por el hombre. ¿Pero por qué? Por la necesidad de un absoluto, de un Dios que surgió en el hombre. Y de ahí viene entonces la creación de dioses como una forma equivocada, que vemos en todo el Antiguo Testamento, una forma equivocada, porque fue sancionado el pueblo creyente, el pueblo de Israel, sometido a este sistema del Dios Baal. Le fue muy caro el buscar otros dioses, el inventar un toro de oro para suplir el poder de Moisés. Perfecto, el poder de Dios lo rechazaron cuando crearon un buey, un toro de oro. Entonces viene la creación de los dioses. Recuérdense que luego en la historia de la filosofía hay filósofos ateos. ¿Qué es un filósofo ateo? Una persona que no acepta la existencia de Dios. Pero ¿de dónde viene esa postura de filósofo ateo? Que lo hubo en la historia de la filosofía, en el Renacimiento, en la Ilustración. Siempre ha habido filósofos que negaron la existencia de Dios. Y dijeron, algunos filósofos son tan ateos que sostuvieron que en vez de Dios haber creado al hombre, es el hombre que ha creado a Dios. ¿Por qué lo dijeron? Basándose en esta concepción, en la concepción del politeísmo, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, es verdad lo que dicen esos filósofos. Fue el hombre que creó a Dios. ¿Me entienden el tema? Sí. ¿Me entienden el concepto? Bien, entonces, después del politeísmo, entonces viene el monoteísmo, que crea la teología, la filosofía, vamos a decir, de creer en un solo Dios, ¿verdad? Pero existe una filosofía religiosa cristiana, que es la interpretación de la divinidad a través de lo natural. El otro origen ya es un origen histórico. El origen histórico es el que queda como la crítica, la postura de que esa visión politeísta, representada también a través de los mitos, no tenía lógica, y que esperar la respuesta de los dioses para resolver los problemas del hombre no era lógico, no tenía una coherencia, porque esperar que Dios diga si la cosecha va a ser buena, el Dios de la cosecha, eso de pedir a los dioses no tenía lógica. Entonces los grandes hombres del saber, específicamente en Grecia, se cuestionaron sobre esto. El primer hombre que se cuestionó sobre esto se tiene en la historia de la filosofía como Tales de Mileto. Entonces ahí, en Grecia, y este fenómeno
del choque del pensamiento filosófico con el con el pensamiento religioso. Eso fue lo que dio origen a la filosofía. A cuestionar la cultura mítica, cuestionar los mitos, para dar origen a una manera diferente de buscar la verdad. Recuérdense, una manera diferente, porque siempre en los tres tipos de orígenes es buscando la verdad desde el punto de vista natural, desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista histórico-científico, diríamos, porque ya esta actitud de los filósofos griegos se compadece con la búsqueda de la verdad a través de la ciencia, porque parte de la observación, y desde la observación esos primeros filósofos de la historia sacaron conclusiones racionales, no míticas. Es una desmitificación del pensamiento filosófico. Son los filósofos griegos que desmitifican. ¿Qué eso significa? Abolir el mito para darle rienda suelta a la razón humana, cuestionando la realidad, la naturaleza, cuestionando cómo se forman las cosas, cuestionando cómo se mueven las cosas sobre el movimiento, cuestionando el cambio que se da en el mundo natural, cuestionando el problema de qué es lo que hace que el hombre se mueva, qué diferencia hay entre cuerpo y alma. Esas son cuestiones que los filósofos empiezan a hacer a partir de esa actitud racional. Entonces se da el origen histórico, pero después de este tema, el segundo tema dentro de lo que es el politeísmo, podemos mencionar algunas culturas que específicamente basaban su cultura en el problema de los dioses. ¿Cuáles culturas podemos mencionar? Podemos mencionar, por ejemplo, la India. Podemos mencionar la China antigua. Podemos mencionar Egipto. Podemos mencionar los pueblos hebreos. Son culturas que todo se desarrolla en base a los dioses, a seres sobrenaturales. Y, por ejemplo, vamos a Egipto. El ser sobrenatural por excelencia era el faraón. Alguna cultura, esos seres sobrenaturales tenían forma humana. En otra cultura, esos seres sobrenaturales tenían forma de animales. En algunas culturas, esos seres sobrenaturales estaban representados por elementos de la naturaleza, el dios del sol, de la luna, ¿verdad? Entonces, para resumir y para decirles, esas culturas fueron las que más manifestaron ese politeísmo antiguo como una autoridad, como diríamos, una teocracia. Teos, Dios, y cracia, gobierno. El gobierno representaba la deidad. Representó la deidad. Y había que temerle como si fueran dioses. Entonces, en esos pueblos, pues ustedes van a donde están los puntitos, lo que van a escribir un poquito de lo que hacían esos pueblos para expresar su pensamiento. Que, hablando de los tres orígenes y hablando de las culturas orientales, estamos en una fase de la filosofía que se llama prefilosofía. ¿Qué sería la prefilosofía? Antes de surgir la filosofía, ¿verdad? Eso es lo que significa prefilosofía. Como prehistoria significa antes de la historia, ¿verdad? Bien. Entonces ahora, tema 3,
Bueno, tengo que decir algo, que los pueblos hebreos dentro de las culturas orientales tuvo una característica que ayudó mucho al cristianismo monoteísta. Porque los hebreos propusieron un ser que se llamaba Elomarca, un ser ya más espiritual que el que teníamos, ¿verdad? Porque no tenía una representación ni animal, ni humana, ni natural. Elomarca, ellos le llamaban a esa sustancia suprema como la creadora del universo, creadora de todo lo existente. Y ellos le llamaban Elomarca. De ahí vino, de esa creencia monoteísta de los hebreos, fue que el cristianismo después copió muchas cosas del politeísmo antiguo. Ustedes saben que la penitencia, las ofrendas, eso eran también hechas a los dioses. Eso no es una creación del cristianismo. La penitencia, las ofrendas, se ofertaban animales, ¿sí o no? Sí. Es más, hasta seres humanos en alguna cultura lo sacrificaban. Sí, sacrificaban seres humanos, ¿verdad? Y eso podemos encontrarlo en el legado de la historia. Pero, ya desde el punto de vista histórico, podemos hablar de un lugar, podemos hablar de un tiempo, podemos hablar de quienes actuaron, de personas específicas, podemos hablar ya de un hecho real que se dio en Grecia específicamente. ¿Qué conllevó a este cambio de pensamiento? Pues ya hemos dicho la búsqueda de una explicación más real y más racional a los fenómenos. La primera pregunta de los filósofos griegos es que no eran filósofos, ellos no se conocieron como filósofos. Filósofos le llamamos, le llamaron los historiadores de la filosofía después de Pitágoras, que fue quien sostuvo que filos significa amor y sofía significa saber, sabiduría. Y entonces que se conoce como filósofo, la combinación de dos vocablos. Como filósofo se le designó a todos esos hombres que eran científicos griegos, médicos. Tales de Mileto era médico. Anaximandro, Anaxímenes. Estos tres primeros filósofos. Entonces, esta edad antigua está plasmada en tres grandes periodos de la historia. El primer periodo, que se llama presocrático. ¿Qué significa presocrático? Antes de Sócrates. Antes de Sócrates. Se tomó a Sócrates por la importancia que tiene Sócrates en esta búsqueda, en este cambio de pensamiento a partir de Grecia, buscando ya no la verdad en la naturaleza, sino la verdad en el hombre, en el ser humano, a través de su método la mayéutica. Entonces, ese periodo presocrático está compuesto por tres escuelas. La escuela de Mileto, o de los milesios, eso era una región de Grecia que se llamaba Mileto, y ahí hubo unos atrevidos, unos intrusos, que se atrevieron a establecer una forma distinta de buscar la verdad. Y lo primero que se preguntaron estos filósofos, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, fue: ¿por qué es que las cosas se mueven? ¿Por qué es que cambian? ¿Por qué una cosa hoy es y mañana no es? Tiene que haber una sustancia, tiene que haber un elemento que no cambie y que dio origen a todo lo que cambia. Eso fue lo que hizo
Tales de Mileto sostuvo que ese elemento del que está hecho todo lo que existe, recuerden, ya todavía no hemos ido a un Dios que creó todas las cosas. Estos filósofos se negaron, se resistieron a dejar la tradición de que un ser supremo había hecho las cosas. No, ellos buscaron una esencia cósmica del cosmos, valga la aparente redundancia, ¿verdad? Ellos buscaron un principio, en griego es arché o arché o arché, que en griego, en español significa principio explicativo de todo lo existente. Tales de Mileto responde a la pregunta de qué se hizo todo, que fue del agua. Anaximandro a ese principio le llamó apeirón. Apeirón tenía diferencia del agua en el sentido de que era una sustancia, esencia, no una sustancia física como el agua. Incluso apeirón significa lo inconocible, lo indeterminado. Es decir, algo no conocido, ni conocible por el ser humano, creó todo lo que existe, pero yo no sé qué fue. Eso está diciendo, eso es lo que quiere decir Anaximandro, ¿verdad? Pero luego viene Anaxímenes y dice, no, ni fue del agua, ni fue del apeirón, sino que es el aire que creó todas las cosas. De lo que se hizo todo fue el aire. Claro, estos filósofos están partiendo de cuán necesarios son esos elementos para la existencia de las cosas. Imagínate un mundo sin aire o sin agua, por eso cada uno de ellos tiene la razón en lo que dicen. Luego está la escuela pitagórica. La escuela pitagórica ya viene un pensamiento distinto. Está Pitágoras y Heráclito. He puesto esos dos filósofos. Nada más me van a trabajar con esos filósofos que he mencionado en el esquema, en el mapa. Aunque haya más en el texto que ustedes están leyendo, solamente van a trabajar con eso, ¿verdad? Entonces viene Pitágoras, ya Pitágoras trae otro problema, el problema de los números. Y dice Pitágoras, todo es un número. Hasta el alma humana tiene forma cósmica. Todo está hecho cuantitativamente. Los números representan la esencia de la realidad. Sostiene Pitágoras. También Pitágoras pertenece a una secta, creó en su escuela una secta religiosa, ¿verdad? Que ustedes conocerán lentamente. Luego viene en la escuela de Heráclito, la escuela pitagórica, está Heráclito. Heráclito dice que todo se hizo por esto. ¿Qué es eso? Movimiento. Que todo fluye. En la máxima de Heráclito es todo fluye, es decir, todo cambia. Nada es estático. Todo está en constante movimiento. ¿Y de qué se hacen las cosas? De eso mismo. Él le llama fuego. El universo está hecho de fuego. ¿A qué le llama fuego? Al cambio. Por el cambio es que se destruyen y se crean todas las cosas. Eso tiene Heráclito. Luego viene la escuela eleata, donde viene Parménides, opuesto a Heráclito, y sostiene que el ser verdadero es el que se mantiene en reposo. Que el ser es y el no ser no es. Heráclito decía, el ser es y no es. ¿Por qué es? Porque es cada momento algo. El ser es algo, pero también cada momento es
cosa distinta, porque vive en cambio. Parménides dice, no, el ser es permanente y lo que es silla vive para siempre. Es hombre, lo que es planta. Bueno, de ahí viene esa estaticidad de Parménides sobre el ser. Ahí empieza una visión ontológica con estos filósofos de la naturaleza. Y en esas tres escuelas vemos nosotros básicamente la respuesta a dos grandes preguntas. ¿De qué se hizo todo lo que existe y por qué se mueve? Es decir, ¿por qué existe el cambio? Luego viene el segundo periodo que se llama el periodo socrático. El periodo socrático tiene una visión. ¿Cuál es la visión? Mientras el periodo presocrático tenía la visión del universo, del cosmos, de la naturaleza, el periodo socrático viene al hombre como tema fundamental de la filosofía y sostiene Sócrates, el primero del periodo socrático. La verdad no está fuera del hombre, está dentro. Solamente el hombre lo que hace en su vida es ir cayendo en la cuenta de la verdad que ya existe o el conocimiento que ya existe en él. Luego está Platón. Bueno, estos filósofos tienen ya la diferencia de los otros y es que crean un método para buscar la verdad. Sócrates crea la mayéutica. Platón sostiene, hay dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo sensible está compuesto de todo lo que cambia, pero el mundo de las ideas contiene el fundamento del conocimiento que no cambia. Y dice Platón, esta silla no es, porque lo que es permanente. Y la esencia de esta silla no está en lo sensible, lo que se capta por los sentidos, sino en lo que se capta por la razón, que viene a ser el mundo de las ideas. Esa concepción de los dos mundos trae en Platón, bueno, que después, siglos después, en el último periodo de la Edad Antigua, se van a dar cuenta de una corriente que se llama neoplatonismo. En el neoplatonismo viene una concepción de San Agustín en la Edad Media y de Epicuro, en su escuela epicureísta, que está, la voy a mencionar porque ya el tiempo, pues pienso que se hace muy extenso en este tipo de participación que estoy teniendo con ustedes. Entonces, en esa posición de Platón está el hombre, el mundo intelectivo de las ideas está representado por el intelecto, por la razón. El mundo sensible es captado por los sentidos. Es decir, que lo que nosotros captamos por los sentidos hoy es y mañana no es. Que lo perecedero, lo que está en el mundo de las ideas, del conocimiento. Mire que a veces pienso esto cuando voy por mi campo donde yo me crié y veo las cosas como tan distintas. Lo que yo veía como una residencia, ahora yo lo veo, pero qué ranchito ese. El primer edificio alto que yo conocí, qué alto, qué cosa tan grande. Y ahora paso yo, y esa era la cosita que yo decía de que era una plaza, un super negocio. Ahora yo lo veo tan chiquito. Entonces, usted va, por ejemplo, si la señal que usted tiene para una dirección es donde hay un árbol, o es donde hay una pared pintada de amarillo, y usted pasa 10 años y ya eso no está. El mundo sensible cambia y no nos da la verdad de las cosas. El mundo del conocimiento, de la esencia de las cosas, sí es estable, sí es permanente.
Esa teoría la encontramos en Platón. Y también en el periodo socrático nos encontramos con Aristóteles. De paso a Platón, en vez de Sócrates, el método de la mayéutica, Platón, el método de la dialéctica. Y ahora viene Aristóteles con otro método, el método de la lógica. Ya Aristóteles lo que viene es cómo demostrar la verdad del conocimiento a través del razonamiento. Ya no existe la pregunta de qué se hizo. No. Ahora es, ¿cuáles son los problemas cognitivos que hay en el hombre? Luego viene el periodo greco-romano, que es el tercer periodo de la Edad Antigua. El periodo greco-romano se llama así porque se desarrolló se desarrolló en Grecia y otras partes se desarrolló en Roma. Ya estamos en este periodo, que el acontecimiento más importante de este periodo era el surgimiento del cristianismo, que dividió la historia en antes y después. Y vemos entonces que ya estamos por ahí entre los siglos 2 y 1 de antes de Cristo y 2, 3 hasta el 4 después de Cristo. Este es un periodo de 8 siglos de historia. 8 siglos. Y en este periodo se desarrollaron algunos grupos de filósofos. Un grupo se llamaron los cínicos, específicamente representados por Diógenes y Antístenes, que fue su creador. Esa corriente de filosofía, del pensamiento filosófico, sostenía que el hombre no debe vivir por fama, ni por riqueza, ni por poder, sino que el hombre, para ser feliz, debe vivir de acuerdo a la naturaleza. Y a estos filósofos les gustaba vivir abandonado, como viven los perros, porque la esencia humana era vivir de acuerdo a la naturaleza. Bien, están luego los estoicos, tienen una teoría distinta sobre el problema del conocimiento. Vienen los epicúreos, representado por Epicuro. Tengo que decirle que entre los estoicos está Séneca y Cicerón. Nada más le mencioné ahí a Cicerón, pero está Séneca también, un filósofo. De si ustedes ponen frases famosas de Séneca, y ustedes van a encontrar muchas frases famosas de estos filósofos. Y luego están los epicúreos, representados por Epicuro, un pensador que habló sobre el uno, la deidad, el absoluto. Epicuro era el uno. Él le llamó lo uno. Es decir, por el que comienzan todo lo demás, todo lo que existe se comienza por el uno. Por ese uno tenía poderes absolutos. Ninguno de ellos le llamó Dios, ni Jehová, ni Jireh, como son los otros nombres que hay. Salón, no. Esta gente no mencionaron nada de eso, porque este lenguaje viene de los israelitas, de Israel. Y aquí, en este panorama histórico de la Edad Antigua, vamos a concentrar su reporte final. Luego, cuando usted tiene que los epicúreos, ya estamos en el siglo 4 de la era después de Cristo, pues ahí viene, entre 4 y 5, viene lo que es la filosofía medieval. No me le pongan caso a esa época para fines de lo que ustedes van a hacer. Lo que ustedes van a hacer termina ahí. Le descongestioné, porque yo sé que muchos de ustedes iban a estar congestionados si les sigo poniendo material de historia de la filosofía, que sigue la Edad Media, que son 10 siglos son 10 siglos de historia, la Edad Media, donde se desarrollan dos momentos grandes, que fue la escolástica, la patrística de San Agustín, representada por San Agustín, y la escolástica, representada por Guillermo de Ockham.
Luego viene de la Edad Media, que ya por el siglo XV, XVI, XVII, hay un momento que se llama Renacimiento. Luego viene 17, 18, que viene otro momento que se llama la Ilustración. Ambos momentos constituyen lo que es la filosofía moderna. Luego viene lo que es la filosofía contemporánea, siglo XVIII, XIX, y luego viene, 19 hasta el 20, y luego viene del 20 al 21, lo que se conoce como filosofía postmoderna. Y en ese transcurrir histórico es que tenemos el background histórico de la historia de la filosofía, donde hay lumbreras como Augusto Comte, Manuel Kant, René Descartes, y todos esos filósofos, Hegel, Martin Heidegger, José Ortega y Gasset y otros que representan ya la edad postmoderna. Es decir, señores, miembros de este salón inteligente, señores hermanos capellán y nuestra distinguida dama, y a ustedes también, con este panorama histórico, recuerden que la asignatura de la historia de la filosofía se da en las universidades, por ejemplo en la Ucamaima, que es donde más se estudia esta carrera, en Santo Domingo, por la influencia del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, que los estudiantes que estudian para sacerdote van y hacen la licenciatura en filosofía a la Ucamaima en Santiago, o a la Ucamaima hoy día. Cuando yo estuviera Ucamaima. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros aportamos con esta mini conferencia los conocimientos que hemos obtenido durante una larga carrera de 40 años que tengo yo dando esta asignatura. En la UAS solamente tengo 25, más 15 que tenía cuando entré a la UAS en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, ¿verdad? Una urbe universitaria que hay aquí en La Vega, y que somos dignos de mencionar, porque es un proyecto universitario interesante. Señores, aquí tenemos al final una nota que, bueno, ustedes la observen, que no la voy a decir aquí porque esto va a tener carácter más, ¿verdad? General para la comunidad de La Vega, comunidad de la República Dominicana, para que a través de mi participación en esta mini conferencia, ustedes y el país entiendan un poquito más sobre el tema de la historia de la filosofía. Si hay alguna pregunta de cualquiera de ustedes, del público que está aquí, digno de ser visto y escuchado. Así que si hay alguna pregunta, la podemos tener aquí en 5 minutos. No hay problema. ¿No hay pregunta? Digo, ¿hay pregunta? Esa debe ser la pregunta. ¿Hay pregunta? ¿Habían escuchado sobre la historia de la filosofía? Que también es una de las ramas que estudiamos por allá, por el capítulo 2. Una de las ramas. Por eso yo le decía que si leer esa parte era importante o es importante para entender el capítulo 6. ¿Sí? No, era para decirle que quedó bastante claro, al parecer. Yo pude entender completamente acerca de él. Bueno. ¿Quién más? No.
aunque eso que está sea una ley comprobada por la ciencia, el filósofo busca siempre más allá de la verdad. La ciencia establece que la distancia más corta entre dos puntos es la recta que nos une, ¿verdad? Pero eso depende. En filosofía, la matemática dicen que 2 más 2 son 4. Y en filosofía, a través del método propuesto por Aristóteles de la lógica, yo puedo demostrar que 2 más 2 son 100. ¿Por qué? Porque la filosofía trata los números como símbolos, y los símbolos significan lo que tú quieras que signifiquen. Por ejemplo, la luz roja en un semáforo, la sociedad ha convenido, y por eso se llaman signos convencionales, que ese símbolo significa detenerse. Es un acuerdo social. Hay símbolos naturales, por ejemplo, el que esté nublado, el nublado es un símbolo de qué? Significa que va a llover. Eso es natural, eso no lo impone el hombre. Por el que el detenerse, la luz roja, el pasar, la luz. ¿Cuál es la luz que nos da paso? La verde. ¿Y la amarilla? Precaución, ¿verdad? O sea, son símbolos convencionales, ¿verdad? De modo que el hombre crea las cosas que le convienen para un mejor vivir, para un mejor confort. Las leyes son convencionales, ¿verdad? Hay también leyes naturales, pero hay leyes convencionales, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, cuando nos fijamos en lo que tú decías, podemos ver que los símbolos tienen el significado que el hombre le parece bien. Los números son símbolos. El número 2 es infinito el significado que puede tener todo lo que existe, y hay 2, representa el número 2. Puede ser computadora, mesa. Si yo escribo que 2n, llamando n como naranja, más 2m, o sea, m manzana, es igual a ¿cuánto? A 2 manzanas y 2 naranjas. Ajá. No se puede reducir. Mientras que 2 más 2 son 4. Sin embargo, ahí está demostrado que eso va a depender del significado que tú le des al número 2. No siempre va a ser 4. Porque no siempre es 4. Muy bien formulada, porque tú me dices que yo pienso. Exacto. No me estás diciendo que, tú no me estás diciendo que diga qué fue. No. Yo tampoco puedo decir lo que fue, ¿verdad? Yo sí sé que todo tiene su historia y que todo tiene un origen. Desde el punto de vista de la tradición que tenemos bíblica, sabemos que hay un ser, una causa primera, como diría Aristóteles en el motor inmóvil, una causa primera, de lo cual surgió toda la demás causa, pero que no es causada por otra causa. Porque algo que crea lo que se mueve no puede moverse. Lo que crea el movimiento es el reposo. Tiene que haber algo en reposo para que todo se mueva. El que no puede moverse es el que creó el movimiento.
Ese sí. Que muchos le llaman Dios, otros que los especialistas le llaman una energía que está interna en la materia. Los diferentes religiones tienen diferentes nombres, diferentes culturas también. Los musulmanes tienen el Corán, los cristianos tienen la Biblia, pero nada de eso importa. Lo que importa es que todo eso ha surgido buscando el motor inmóvil, algo que permanece en reposo, que no cambia, pero que causa el cambio en todo lo que existe. Otra pregunta. La filosofía se va lejos, señores. Esto no es cuestión de... Y, don Pellán, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, pues agradecemos su asistencia. Vamos a la casa, ya la clase, pues, termina aquí. Gracias por ser tan flexible y venir a servir de público para esta mini conferencia. Muchas gracias.